Bueno, entonces vamos a continuar con el seminario de hermenéutica y ya vamos poco a poquito encontrándole el sentido a la historia de la Biblia, ¿verdad? Nosotros ya hemos visto de qué trata Génesis, las historias que hay. Recuerdan que les había dicho que teníamos que seguir un camino cronológico, ir acomodando los libros de la vida de una manera cronológica para que se nos hiciera más fácil entender las historias y entender toda la narrativa, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el libro de Job no sabemos cuándo se escribió ni quién lo escribió, pero sí sabemos por indicios que hay en el libro que esas historias sucedieron alrededor de la época de Abraham, Isaac y Jacob, porque Job podría ser un contemporáneo de Isaac. Después de Génesis, el siguiente libro que en orden cronológico que viene es el Éxodo. Cuenta la historia de los hijos de Israel, como vienen de Egipto, salen y los lleva el Señor por el desierto. Y hoy nosotros vamos a comenzar a estudiar el libro de Levítico. ¿De qué se trata? Que es el siguiente libro en orden cronológico, ¿vale? Vamos a ver. El libro de Levítico. El autor es Moisés, como sabemos, el autor de los primeros 5 libros es Moisés. Y el libro Levítico, su nombre es derivado de la tribu de Leví, ¿ok? Leví eran los que se encargaban del tabernáculo, ¿recuerdan? Las palabras claves de este libro van a ser el acceso a Dios y la santidad, ¿ok? Entonces, cuando ustedes estén leyendo este libro, tengan en mente que el propósito de este libro es hacernos entender cómo es que uno puede acceder a Dios y de qué se trata todo esto de la santidad. El contenido, bueno, pues es un contenido legal porque tiene leyes divinas, son muchos mandamientos, muchas instrucciones. El personaje central va a ser el sumo sacerdote porque él es quien se encarga de oficiar todos los servicios que se llevaban a cabo en el tabernáculo. Y el tema central es, ¿cómo puede un hombre pecador acercarse a un Dios santo? Y la palabra santo, fíjense que en este libro ocurre más de 80 veces. Entonces, la palabra santo, la palabra santidad van a ser importantes y después vamos a explicar qué es lo que exactamente significa. Ahora, en este libro, el Señor, a grandes rasgos, enseña a su pueblo cómo su gracia provee una solución para que aún ellos, siendo pecadores, puedan vivir en su santa presencia, pero él es quien decide la manera en la que se deben acercar y los términos de su relación. Recuerdan que él les dijo, háganme un tabernáculo porque yo quiero vivir con ustedes, pero es él que va a decir cómo. No es como ellos quisieran, como ellos se imaginaran, sino Dios les iba a decir cómo podían hacer eso. Y los levitas iban a ser los sacerdotes encargados del ministerio en el santuario, ¿ok? Podemos, de manera muy general, cuando ustedes lean el libro de Levítico, se van a encontrar de esta forma con los capítulos. Van a ver que hay leyes que tienen que ver con la consagración, con la purificación, y esto es antes del día de expiación. Ellos tenían un día, el Señor les había dado un día donde era el día de la expiación, así se llamaba. De hecho, en hebreo es Yom Kippur, donde se iba a hacer un sacrificio cada año para la expiación de los pecados. Y entonces vemos que en los primeros capítulos tenemos la explicación de los holocaustos, es decir, de los sacrificios, de las ofrendas, etcétera, ¿ok? Después hay historias como por ejemplo el pecado de Nadab y Abiú, que vamos a hablar hoy acerca de eso. El Señor explica cuáles son los animales limpios e inmundos para comer. Después la purificación después del parto para una mujer, cosas que tenían que ver con enfermedades como la lepra. Después hay, el Señor tiene unas leyes para darles unos comienzos prácticos como una nueva nación y cómo debía uno ser santo en cuanto a la moral, cómo iba a tratar a su prójimo, qué significaba tener un carácter santo, ¿ok? Había eventos que se tenían que realizar en santidad. Estos eran especialmente relacionados con cosas que se llevaban a cabo en el templo, que era la obediencia, ¿ok? Y estos eran después del día de la expiación, es decir, empezaban el año con todas estas instrucciones.
También habla acerca otra vez de las fiestas del Señor, de cómo se iba a manejar cada cosa en el santuario, ¿ok? Yo creo que el versículo clave de todo este libro lo encontramos en el capítulo 19, versículos 1 y 2. Dice así: el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Yo creo que esta es la base de todo el libro de Levítico. Entonces, tenemos a un Dios que es santo, que quiere que su pueblo también sea santo, ¿ok? Y podemos caer en un peligro de tener una religión personal nosotros en esta época, ¿ok? Sin tener tantas regulaciones, sin tener tantas instrucciones. De verdad hay un peligro en que nosotros nos podemos hacer nuestra propia religión. Es decir, lo que me gusta lo tomo, lo que no me gusta lo saco y empiezo a alabar al Señor a mi manera, ¿ok? Pero cuando leemos Levítico, nos vamos a dar cuenta que es Dios mismo quien determina lo que significa ser santo y no nosotros mismos, no los israelitas. Ujú. Por eso es que palabras como que, es que yo creo, es que yo pienso que Dios es así, o no, yo digo que Dios no quiere esto. No, no, no es como yo quiera, no es como yo piense, no es como yo crea, es como Dios lo dice. Podemos decir a veces: ay, es que Cristo murió por mí, yo ya vivo bajo la gracia, yo ya no tengo que seguir la ley, o Dios entiende cuando yo peco, al fin y al cabo, pues es un Dios muy misericordioso. Podemos caer en ese tipo de ideas y uno no determina los términos de nuestra relación con Dios, ni la manera en la que nos podemos acercar a Él. Va a ser Dios mismo, ¿ok? Y entonces la pregunta que nos queda es, pues entonces, ¿cómo podemos acercarnos a un Dios que sí es amor, es misericordioso, es muy bueno, pero al mismo tiempo es un Dios santo? Y tenemos que comprender qué es la santidad y lo importante que es para Dios el ser santo y que su pueblo sea santo, ¿ok? Entonces, la palabra santo significa en realidad ser apartado, estar apartado, o también podría ser diferente, ser único. Cuando el Señor nos dice, sean santos porque yo soy santos, quiere decir que seamos diferentes a las demás personas en este mundo, que seamos únicos así como Él es único. Ahora, esto lo vamos a aprender de Él directamente, ¿cierto? En el santuario había muchas regulaciones que el Señor les había dado. Entonces, cuando ustedes lean Levítico, se van a encontrar con todas estas instrucciones, especialmente para llevar a cabo servicios dentro del santuario que tenían que llevar a cabo los sacerdotes y el sumo sacerdote. También ahí vamos a encontrar que una de las cosas que el Señor pide a su pueblo para ser santo es que se cubran los pecados. Y los pecados solamente se podían cubrir con un sacrificio. La Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Y eso es válido para nosotros ahora y para los israelitas y para todo el mundo. Si no hay derramamiento de sangre, si no se da una vida por el pecado, no puede haber perdón de los pecados, ¿ok? Y también en el libro de Levítico vamos a encontrar otras leyes que tienen que ver con leyes morales, cómo tratar al prójimo, y son las leyes que Moisés mismo enseñó al pueblo por parte del Señor. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay veces que los israelitas pecaban y el Señor les daba una nueva ley? Y hacían otra cosa y entonces les daba una ley. Y así es como el Señor les fue dando leyes. Ahora, cuando hablamos de los sacrificios, les acabo de decir que necesitamos sangre para que haya perdón de los pecados. Pero en aquella época, esa sangre de los corderos y de los toros que se sacrificaban, pues lo único que hacía delante del Señor era cubrir el pecado. No lo limpiaba por completo. Por eso es que continuamente los israelitas tenían que estar presentando sacrificios, porque no eran sacrificios perfectos. Ahora sabemos que Jesús llegó y bueno, Él es el sacrificio perfecto y se ha llevado todo. Ujú. En el libro de Levítico se van a dar cuenta que hay 5 diferentes tipos de sacrificio, ¿ok? Bueno, se clasifican en dos cosas.
en sacrificios de olor suave o de aroma fragante y otros 2 sacrificios que son de aroma o de olor no fragante, ¿ok? Y vamos a ver qué significa cada uno. Tenemos los holocaustos, el sacrificio de oblación, tenemos sacrificio de ofrenda de paz, tenemos el sacrificio de ofrenda por los pecados y el sacrificio de ofrendas por expiación de pecados. El primero, el holocausto, era un sacrificio que se le presentaba al Señor. Bueno, para empezar, el holocausto, la oblación y la ofrenda de paz eran sacrificios voluntarios. Si querían, los llevaban y si no querían, no los llevaban. Los que eran obligatorios eran las ofrendas por los pecados, la ofrenda expiatoria y la otra ofrenda por los pecados, ¿ok? Entonces, el holocausto, cuando una persona llevaba un holocausto al Señor, era para decirle que él se dedicaba completamente al Señor, que todo lo que era su ser era para el Señor, que amaba al Señor. Era una forma de decirle al Señor, Señor, yo te amo y yo me dedico a ti y a servirte y te presento este sacrificio, ¿ok? Ahora, claro que todos estos sacrificios son representados en la cruz de Jesús. El Señor Jesús por nosotros presentó a Dios cada uno de estos sacrificios. Por eso es que nosotros ya no tenemos que presentar ningún sacrificio. Ujú. Ahora, cuando una persona le llevaba al Señor un sacrificio de oblación, lo que significa es que mis recursos, todo lo que yo tengo, Señor, es para ti. Yo te honro con todo y lo mejor con lo que tú me has dado, yo te honro con eso. Y entonces presentaban un sacrificio y eso era lo que querían decirle al Señor. También podían llevar ofrendas de paz. Eso simplemente era como decir, vamos a hacer las paces, Señor. Yo quiero estar en paz contigo. Yo no quiero que haya problemas entre tú y yo. Yo no quiero pecar. Entonces, yo quiero ofrecerte este sacrificio como una ofrenda de paz. Ahora, los obligatorios eran la ofrenda por los pecados, que era perdón por los pecados. Ajá. Por los pecados que hubieran cometido, los llevaban al Señor. Y la ofrenda expiatoria era por pecados inadvertidos a las cosas santas del Señor, es decir, a los utensilios, a las cosas que tenían que ver con todo lo que era el santuario, que si alguien tocó un muerto sin querer, pues se tenía que presentar una ofrenda, que si alguien hizo una inmundicia con un vaso que era utilizado en el santuario, pues se tenía que ofrecer una ofrenda por eso. Pero bueno, vamos a leer Levítico 9:5-6, que dice así. Los israelitas llevaron hasta la tienda de reunión lo que Moisés había mandado, es decir, todos estos sacrificios y todas estas leyes acerca del santuario. Y toda la comunidad se acercó y se quedó de pie ante el Señor. Y Moisés les dijo, esto es lo que esto es lo que el Señor les manda hacer para que la gloria del Señor se manifieste ante ustedes. Entonces, cuando por medio de Jesús nosotros nos presentamos al Señor, nos ofrecemos a nosotros mismos como un sacrificio vivo, lo que estamos diciéndole al Señor es, Señor, manifiesta tu gloria delante de nosotros. Y eso es lo que va a pasar. Ujú. Jesús nos va a enseñar a ofrecernos a nosotros mismos para que entonces su gloria se manifieste en nuestras vidas. Pero hay algo súper importante y es realmente extremadamente importante, ¿ok? Porque hay pecados inadvertidos y hay pecados deliberados, ¿ok? Hay pecados que la gente comete sabiendo que son pecados y siguen cometiéndolos. Y ustedes podrían pensar, bueno, pero pues ya el Señor proveyó los sacrificios, ¿verdad? O podríamos decir actualmente, bueno, Jesús ya murió por esos pecados también, ¿no? Pero fíjense que hay expiación y hay sacrificios, hay holocaustos para el pecado inadvertido, ¿ok? Pero para los pecados deliberados no había expiación. Si una persona estaba cometiendo algo a sabiendas de que era un pecado, no se le iba a perdonar el pecado y no tenía derecho a expiación, no tenía derecho a un sacrificio para pedir perdón por esos pecados.
Por eso es que el Señor había puesto leyes como que apedréenlos, quémenlos vivos, sáquenlos del campamento, cosas muy fuertes. No, estas personas no tenían, digamos, de alguna manera, derecho a presentar una ofrenda por el pecado. Entonces, nosotros ahora, por medio de Cristo, es algo maravilloso que el Señor hizo, que nuestros pecados pasados, todos el Señor nos los perdonó, no nada más los inadvertidos, sino también los deliberados, porque hemos pecado cuántas veces deliberadamente. Pero todos esos pecados en la cruz de Jesús están incluidos. Qué maravilloso es eso, que imagínense que el Señor nos hubiera dicho, no, no, solamente les iba a perdonar los inadvertidos, los que los cometieron por error o por ignorancia, pero no, la cruz de Jesús incluye todo eso, ¿ok? Ahora, eh, en el libro de Levítico también hay una historia que es importante para nosotros y es la historia del fuego extraño, ¿ok? Vamos a leer Levítico 10, 1, 2. Dice así. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo de ellos, en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, fuego extraño, pues él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Tenemos que los hijos de Aarón aquí se les ocurrió hacer algo a su manera y entonces le presentaron al Señor una ofrenda, pero el Señor dijo, eso yo no lo he mandado, eso no es como yo quería que lo hicieran. Y el Señor consumió a estos dos hijos de Aarón. Y esta historia pues nos enseña que en realidad es Dios quien pone las reglas para que nos acerquemos a Él. Él nos va a decir cómo, Él nos va a decir de qué manera hacerlo. Si nosotros empezamos a hacerlo a nuestra manera, pues corremos el riesgo de sufrir algunas consecuencias. Entonces vamos a tener cuidado en que siempre le pidamos sabiduría al Señor para saber cómo acercarnos a Él, cómo establecer nuestra relación con Él. Luego dice en el versículo 3, Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercaran a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Entonces, para el Señor la santidad es muy importante. Si Él nos enseña a ser santos, tenemos que seguir esas instrucciones de cómo Él quiere que lo hagamos, porque si no, después, pues nos va a tocar sufrir las consecuencias y hacer lo que hizo Aarón, guardar silencio, porque en realidad, pues lo que hizo el Señor era justo. Él nos está advirtiendo estas cosas. En el versículo 8 a 11, tenemos indicios de que probablemente fue el alcohol quien les causó este problema a los hijos de Aarón. Y tenemos esta idea porque inmediatamente después de este evento tan terrible, el Señor les prohibió a los hijos de Aarón y Aarón tomar un vino cuando estuvieran ministrando en el tabernáculo. Entonces, esa ley vino después de lo que le pasó a los hijos de Aarón. Entonces, el problema fue el alcohol. Sabemos que Dios es santo, pero también Él es amor. Y el Señor tiene mandamientos universales, pero también tiene mandamientos individuales y ustedes se van a ir dando cuenta en su vida, porque el Señor no trata a todas las personas de la misma manera. Él sabe lo que tú necesitas, Él sabe lo que todos necesitamos. Y entonces Él en nuestra vida nos va a ir dando mandamientos individuales. Y claro, todos sus mandamientos universales que están obviamente en su palabra. Por ejemplo, si nosotros nos rebelamos, Él nos va a dar una ley. Si nos volvemos a rebelar, nos va a dar una ley. Así como le pasó a los israelitas en el desierto. Ahora, si insistimos en cometer pecados intencionadamente, el Señor nos va a hacer sufrir las consecuencias y como Aarón, vamos a tener que guardar silencio. Si cometemos pecados inadvertidamente o cometemos errores por ignorancia, pues el Señor nos va a dar mandamientos para cuidarnos. Entonces, es normal que nosotros caigamos. No se sientan mal cuando cometen algún pecado.
porque no sabían o porque fue un error o porque fue un momento de debilidad. Y eso lo saben ustedes, porque cuando nosotros cometemos ese tipo de pecado, sin, ahora sí que, como diría el Chavo del Ocho, sin querer, queriendo, entonces el Señor lo sabe y dice, bueno, no te preocupes, esos pecados están cubiertos, ¿ok? Levántate y sigue adelante. Lo que el Señor no quiere es que si sabemos que algo es pecado y seguimos insistiendo en cometerlo, entonces ahí sí ya es diferente la cosa, ¿ok? En mi caso personal, a mí el Señor me dio un mandamiento individual y me dijo, yo no quiero que bailes zumba. Y después comprendí que era porque la zumba, bueno, como ya hemos hablado en otros seminarios, pues utiliza música mundana y generalmente las letras de esas canciones pues no son nada santas, todo lo contrario, incitan a la inmoralidad. Algunos pasos llegan a ser bastante inmorales, bastante seductivos o sexys. Y el Señor a mí me dijo, yo no quiero que bailes eso. Al principio decía, ay, bueno, pero yo pensé que era nada más un deporte. Además, cuando yo bailo, nadie me está viendo, ¿no? Porque no, yo nunca bailaba enfrente de la gente, bailaba yo en mi casa aquí solita, pero el Señor me lo advirtió. Y como que no lo tomé muy en serio al principio. Y después, durante la pandemia, como tenía yo que trabajar sentada mucho tiempo, el Señor que me va dando un dolor de espalda, que yo ya no pude bailar zumba. Pero después yo, obviamente, con conciencia y con voluntad le dije, Señor, si tú no quieres, pues yo no lo hago. Y aunque estoy bien para bailar o algo, yo no lo hago porque yo sé que es un mandamiento especial para mí. Seguramente el Señor les va a dar a ustedes diferentes tipos de mandamientos y eso el Espíritu Santo se los va a dar a conocer, especialmente cuando empiezan ustedes a tener más comunicación con el Señor por medio de su palabra. Van a encontrar algo que digas, ah, esto es para mí. Entonces, no dejen de leer su Biblia, ¿ok? Por el contrario, si son pecados que cometemos deliberadamente, tenemos una escritura súper fuerte en el libro de Hebreos, y esto no es Antiguo Testamento, esto es Nuevo Testamento. Hebreos 10, 27, 26 y 27, perdón, dice, porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Y tiene razón el Señor. Si nos dice, no hagas esto, y nosotros insistimos deliberadamente, pues es una rebeldía obvia, obvia. Entonces, cuando el Señor nos dice algo, tenemos que obedecerlo. Y sepamos que es porque nos ama, porque quiere cuidarnos, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. No es para molestarnos, no es para quitarnos nuestros placeres, no es para hacernos sentir mal, es porque nos ama. Y Él lo sabe todo. Entonces, nosotros seamos obedientes y agradecidos porque es por amor que Él nos dice todas estas cosas. Lo hacemos nosotros mismos con nuestros hijos. No queremos que les pase nada, por eso les ponemos límites, por eso les ponemos mandamientos, para que estén bien, para que les vaya bien. Ahora, quiero terminar con Efesios 5, 15, 20, que dice así, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Aquí Pablo nos está diciendo que tengamos cuidado de cómo vivimos, de las cosas que hacemos. Ser un necio es insistir en hacer algo que está mal. Entonces, no seamos necios, sino hay que ser sabios, hay que ser humildes con el Señor y aprovechar, como acaban de ustedes decir hace un momento, hay que aprovechar al máximo cada momento, cada oportunidad, porque en verdad que ahora los días son malos.
A donde quiera que volteemos hay maldad. Y el Señor que nos ha dicho, sean santos porque yo soy santo. El Señor quiere que nosotros seamos diferentes. No tengo yo por qué ser igual que la gente del mundo. El Señor me ha elegido para ser santa y santa significa ser como Él, ser diferente. Y Jesús me va a ir transformando día con día para que yo pueda ser santa, así como el Señor lo es. Amén.